dentro de la pantalla. En ese momento, un cuadro de descripción apareció al lado del arquero. Nombre, Arcus Nouma. Raza /diagonal especie, semi-alto elfo. Raza, mestizo, mezcla genética, humano y alto elfo. Edad, desconocida. Habilidades, reacción sobrehumana, reflejos élficos por encima del promedio, gran agilidad élfica, visión súper desarrollada, gran velocidad, gran flexibilidad. Destrezas, maestro arquero altamente experimentado, especialidad, arco mágico, diestro combatiente con arco, experto luchador cuerpo a cuerpo, novato esgrimista. Poderes, usuario de magia. Habilidad especial, flechas mágicas, genera flechas hechas de energía mágica solidificada a partir del maná en reserva. Flecha explosiva, permite sobrecargar una flecha con maná con la capacidad de provocar una explosión de maná al impactar en sus objetivos. Escudo mágico, durante unos segundos puede generar un escudo de energía mágica efectivo contra proyectiles y ataques mágicos. Flecha teledirigida, dispara una flecha que perseguirá a los objetivos marcados por su propietario, fuera de la pantalla. La conmoción en el multiverso no se hizo esperar. En infinitos mundos donde la existencia de la magia no pasaba más de un simple mito o leyenda, su revelación significó un motivo más que válido de asombro, emoción, curiosidad e interés que los dejó con las ansias de contemplar más revelaciones podrían arrojar estas pantallas. Multiverso, cinematográfico, universo, UCM, periodo, era de Ultrón, Torre de los Vengadores, magia. ¿Elfos? ¡Ja! Faltaba menos. Pasamos de gladiadores al Señor de los Anillos, miren. Allí está, Legolas, dijo Tony Stark, con su característico sarcasmo, tras el cual ocultaba un disgusto recién adquirido por la magia. Tony fue inmediatamente ignorado por sus compañeros, quienes prefirieron concentrar su atención en la pantalla, excepto Wanda, quien pudo ver más allá del significado asignado por el sarcasmo y solo sintió culpa por sus pasadas acciones que, queriéndolo o no, dañaron a inocentes por su búsqueda de venganza contra el hombre. Su decaimiento fue notado por su hermano, Pietro, quien la cobijó en un abrazo que le trajo calma y seguridad. ¿Un semi-alto elfo? Es la primera vez que sé de la existencia de uno. Los elfos, en general, no se mezclan con otras razas, dijo Thor, curioso y asombrados en partes iguales. Un momento, Thor, ¿en serio existen los elfos en nuestro universo? ¿Ese tipo de elfo mitológicos y de las novelas de fantasía? Dijo Bruce Banner, aún más curioso por la posibilidad. En ese momento, todos le prestaron atención, interesados por su siguiente respuesta. Oh, por supuesto, mi amigo. Los elfos existen en muchos mundos, pero te puedo asegurar que no se parecen en nada a los relatados en tus mitos y novelas. Dudo que te puedan agradar, especialmente los elfos oscuros, dijo Thor, en un tono suavizado que reflejaba duda. Oh, es una lástima. Me hubiera gustado conocer a alguno, dijo Bruce, con algo de decepción. Al igual que Bruce, Tony se decepcionó con esta noticia, pues si bien era un filántropo, millonario y playboy, también era un genio que, como todos los de su tipo, compartían aún ciertos intereses que catalogarían a un individuo como un nerd, y este era su interés por los elfos, de los cuales escuchó por primera vez cuando era más joven y disfrutaba de calabozos y dragones. Clint sonrió complacido. Este sujeto tiene más sorpresas de las que imaginé. No es el mejor de todos, pero la cantidad de habilidades especiales con las que cuenta, sumado a sus destrezas y habilidades, lo convierten en alguien bastante formidable. No sé ustedes, pero este se convirtió en mi favorito. Estoy segura que lo dices porque es un arquero, dijo Natasha Romanoff, sonriendo y riendo con su compañero. ¿Acaso me culparías porque esa fuera la razón? Dijo Clint Barton, más animado. Posiblemente él sí consiga rozarme con una de sus flechas. Interrumpió Pietro, con burla, mirando con desafío a Clint. Creo que has olvidado nuestro último encuentro y cómo resultó eso, niño. Pero no tengo problemas en recordártelo. En serio. Me complacería mucho, dijo Clint Barton, con burla. Ja. Solo tuviste suerte. No volverá a pasar. Y como cuando nos conocimos, no lo verás venir. Y allí estaré yo para devolverte la pregunta. De repente, Pietro,
desapareció de la vista de los presentes en un destello de velocidad, reapareciendo a la espalda de Clint, a quien le habló directamente en el oído, preguntando con burla, ¿acaso no lo viste venir? Para luego volver a su posición antes que el arquero dirigiera un codazo a la posición que anteriormente ocupaba. Clint, molesto, dirigió unas últimas palabras a Pietro, antes de concentrarse en la pantalla. Ya lo veremos, mocoso. Pietro simplemente sonrió con burla, mientras su hermana le reprendía por su comportamiento. Multiverso, animado, universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia Beacon. En el remanente se hizo el silencio. Cada individuo habitante de este mundo contempló con sorpresa e incredulidad la pantalla, no creyendo que la magia fuera real más allá de los mitos y las historias. Entre el público general, los murmullos y comentarios empezaron a hacerse presentes. Algunos mostraban los sentimientos anteriores a través de las palabras, otros sentían curiosidad e interés, los más jóvenes se sentían maravillados, pero solo aquellos que tenían una comprensión más profunda del mundo y su naturaleza, así como la de las personas, sintieron miedo y preocupación por lo que la revelación de esta información pudiera provocar en su mundo. Aunque muchos pensaban que la población asumiría que era cosa de otro mundo y que en el suyo tal vez no existiera, tampoco era una certeza que la población no asumiría lo contrario. La emoción mostrada por los estudiantes de Beacon por los últimos momentos del combate anterior fue inmediatamente reemplazada con el silencio, nacido de la conmoción y el asombro al descubrir esta nueva información sobre el nuevo individuo, quienes todos consideraron el menos impresionante hasta ahora con el conocimiento que era un usuario de magia. El silencio duró poco, antes que fuera roto por una emocionada Ruby Rose, que, en conjunto con una imperativa Nora, emitieron un grito de emoción que espantó al comedor entero por la inesperada reacción de las chicas. ¿Ves, Reñí? ¿Ves? ¿Qué te dije? La magia sí existe y tú creyendo que soy una muy infantil para creer en esas cosas, pero aquí está la primera prueba. Dijo Nora, orgullosa de sí misma por nunca dejar de creer. Mira, Jan. ¿Ves? 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 Es magia real como en esas historias que nos contaban cuando éramos pequeñas. Y tú diciendo que no existe. Dijo Ruby, mientras toqueteaba su pantalla de forma persistente y brusca, casi como un paralelismo. Tanto Jan como Ren parpadearon atónitos por la revelación. Ambos vacilaron en sus palabras, no teniendo por primera vez una respuesta para contrarrestar el argumento infantil de sus personas favoritas. ¿Cómo puede ser esto posible? No, esto tiene que ser un engaño. Dijo Weiss, dividida entre la incredulidad y una irracional irritación. ¿Cuál de todas las partes es un engaño para ti? ¿La parte que estamos viendo otros universos o la existencia de magia? ¿Dónde tienes la cabeza metida, heredera? En mi opinión, lo primero hasta puede ser resultado de magia, pues de qué otra forma podríamos estar viendo otros universos. Dijo Blake, estoicamente, ocultando su leve impresión por los eventos recientes. La heredera, Washni, aunque sumamente irritada e indignada por el evidente insulto a su inteligencia, optó por guardar silencio y no responder al insulto al verse indefensa ante las evidencias que su compañera de equipo presentaba. Decidiendo mantenerse su dignidad, no se dignó a darle una respuesta. En cambio, volvió a su asiento tan orgullosa y digna como se supone debe ser un miembro de la prestigiosa familia Schnell. Mientras tanto, Jan intentaba contener una burla para evitar ser el foco de ira de la heredera, al tiempo que los equipos de cazadores continuaban sumidos en sus respectivas conversaciones con respecto a lo visto en pantalla. En la oficina del directo, Ospin, el ambiente presente era mucho más tenso. Cada integrante de la habitación, asimismo, quienes estaban presentes a través de una gran pantalla, siendo el caso del general Ironwood y Winterschmidt, contemplaban la pantalla con una preocupación compartida. La información sobre la existencia de la magia ahora es de conocimiento público. Esto es preocupante, Ospin, dijo James Ironwood, intentando mantener su fachada estoica. Soy perfectamente consciente, James. Esto es algo que nunca debió de pasar, pero temo que la situación está completamente fuera de nuestro control, dijo Ospin, internamente frustrado por la noticia reciente. Diría que nunca estuvo en nuestro control, Ospin,
Desde el momento que estas cosas aparecieron supe que nada bueno podría salir de esto. ¿Qué ahora se supone deberíamos de hacer?, dijo Linda, con su habitual severidad. Ella está en lo cierto, Oz. Ahora todo el remanente conoce de la existencia de la magia. ¿Cómo debemos proceder ante esta situación?, dijo Kuro, de forma serena, pero no menos preocupado que los presentes. Luego de reflexionar por un rato, Ozpin dijo: es cierto, la situación no está bajo nuestro control. De hecho, dudo que alguno pueda realmente hacer algo para revertir la situación. Me temo que no podemos hacer nada. Si intentamos de forma activa desmentir la información obtenida de las pantallas, sería un movimiento que nos condenaría, dijo Ozpin. Ozpin, por el amor a los dioses hermanos, deja el misticismo por una vez en todas tus vidas y termina de hablar, dijo James Ironwood, realmente cabreado con el hombre que, si bien respetaba, también con frecuencia colmaba su paciencia por su manera de entregar información. Ozpin suspiró exasperado para retomar su fachada de pasividad. Es simple, James. No podemos hacer tal cosa, pues indirectamente estaríamos confirmando la existencia de la magia. Para ningún reino en ningún periodo de la historia ha resultado la censura de la información privilegiada que por uno u otro motivo llegó al conocimiento público, pues las personas no son estúpidas. Ellos piensan y sacan conclusiones que pueden derivar en rumores peligrosos que, si llegan a ser investigados y confirmados, se convertirán en una verdad peligrosa. En mi opinión, es mejor hacer nada para evitar que esta cadena de eventos ocurra. ¿Es en serio, Ozpin? ¿En serio nos está solicitando que no tomemos medidas para evitar la difusión de información ante estas cosas? ¿Acaso la vejez está empezando a afectar tu juicio? Además, interrumpió Ozpin, calmadamente en control de la discusión. Todos están pasando por alto un dato valioso. ¿Qué sería eso, Ozpin?, dijo Linda, curiosa. No es nuestro mundo el foco de atención, sino otro. Si bien la población ahora conoce de la existencia de magia, no asumirán que aquí existe, y si lo hacen no tendrán forma de comprobar su existencia, pues todo lo que queda de ella son los semblantes que hasta el día de hoy son tan de conocimiento común que nadie asumiría jamás que en realidad son los vestigios de la magia dada por los dioses hermanos, dijo Ozpin, con tal certeza que sus palabras difícilmente podrían ser puestas en duda. Tras unos minutos de reflexión, comprendieron a regañadientes que su mejor apuesta era la pasividad ante la situación, para el mayor desagrado del general que, si bien comprendía lo necesario que era mantener esta postura, no deseaba que la población empezara a crear rumores en torno a Atlas y sus constantes intentos por censurar la información, especialmente si tomaba la medida idiota de prohibir que la población viera el contenido de las pantallas. Aún sabiendo que sería un esfuerzo inútil que precedió a una decisión idiota en un momento de intolerancia colérica de su parte, deseaba hacer algo, por más idiota que fuera, para evitar una posible crisis en los reinos si esto garantizaba la estabilidad futura. Deseaba tomar medidas, pero no si esto comprometía su posición, la credibilidad de Atlas y los derechos de la población humana y fauno, lo cual inevitablemente derivaría en un conflicto con los segundos gracias a la existencia de Colmillo Blanco. Ante esto, James suspiró antes de asentir con firmeza, asegurándole al antiguo mago que se mantendría al margen. Mientras tanto, en las tierras Grimm, Salem contemplaba la pantalla con interés, no recordando la última vez que vio a otro usuario de la magia. Esto se vuelve cada vez más interesante. Me pregunto, ¿qué más estas cosas me podrán mostrar?, meditó Salem, trayendo a su mente una posibilidad. Ahora que lo recuerdo, este ser misterioso, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, el eterno espectador comentó. La posibilidad de contemplar el futuro. ¿Será posible que me muestre el resultado final de mi eterna guerra con Ozma? Sería una posibilidad más que deseable. Al finalizar sus pensamientos, la mujer sonrió complacida para sí misma, deseosa del momento en que su mundo fuera notado por aquel ser. Un pensamiento que ella misma, al hacer una introspección, se atrevía a considerar extraño y de su sumo desagrado, a razón de su experiencia cercana con los dioses hermanos que le hizo adquirir una profunda aversión por cualquier ser de naturaleza divina, tal como había catalogado al ser que posiblemente ahora la estuviera observando. Multiverso, anime, universo, re, Zero Kara Himeru Isekai Seikatsu,
periodo posterior a los eventos transcurridos en el santuario, mansión del margrave Roswaal L. Maces. Mira, es otro semielfo. Dijo Pac animadamente. Sí, Pac. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos a otro de mi raza, dijo Emilia, melancólica. Recordando su gente congelada en el bosque de Helio. No te sientas mal, Emilia Tal. Encontraremos la manera de descongelar a todos para que puedan disfrutar de la vida otra vez. Es una promesa, dijo Subaru Natsuki, con una radiante sonrisa mientras acariciaba la espalda de la chica en consuelo. Gracias, Subaru, dijo Emilia, recuperando su alegría, al tiempo que reforzaba su confianza. Mientras tanto con Priscila. La duquesa contemplaba con desagrado oculto tras su fino abanico, la melosa escena de cortejo protagonizada por el semidemonio y el plebeyo sin valor. ¿Cuánto tiempo más nos quedaremos aquí, Aldebarán?, dijo Priscila, con su tono autoritario. Lo siento, princesa. Temo que de momento no tenemos más opción que quedarnos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, dijo Aldebarán, con el cansancio y la frustración claro en su tono. ¿Cómo no puedes saber?, dijo Priscila, dirigiendo una mirada severa a su siervo. Se lo he comunicado, princesa. No importa la salida que escoja para salir de la mansión, no puedo simplemente irme. Quien sea el operador de estos espejos, no permite a nadie abandonar el edificio, dijo Aldebarán, con simplicidad. Ante la negativa de su siervo, Priscila chasqueó la lengua, su irritación solo visible a través de la mueca en sus labios cubiertos por el abanico. Comprendiendo que de momento no podía hacer nada más que confiar su destino a la causalidad del mundo que siempre le favoreció, optó por guardar silencio y volver su atención a la pantalla en busca del entretenimiento que de forma generosa le habían estado proporcionando a su gracia. En la proximidad, otra conversación estaba llevándose a cabo. Increíble. Reed, este sujeto tiene muchas bendiciones, al igual que tú. Bueno, no tantas, pero me entiendes la idea, dijo Faust, con una emoción torpe que le llevó a rascar su mejilla con su índice a razón de la contradicción en su propia declaración. Reynard rió jovialmente. Por supuesto, Feld-sama. Debo concordar con usted. Me impresiona ver a otro individuo con múltiples bendiciones. Sin dudas, sus bendiciones favorecen enormemente su habilidad con el arco, dijo Reynard, con curiosidad e interés. Sí, eso lo pude notar. Un arquero favorecido por sus habilidades. ¡Cuánta emoción!, dijo Faust, expectante por la próxima pelea. Multiverso, animado, universo, Zootopia, post-incidente con los aulladores, departamento de policía, sala de reuniones. Entonces, ¿estos son los dichosos humanos? Pensé que serían más impresionantes, dijo Meg, con la decepción asomando en cada palabra. Lo dudo. Este no es un humano, sino un mestizo. Es decir, la mezcla de... Pero antes de concretar su argumento, Meg la interrumpió sobreponiendo su voz a la de su compañera. Humano y alto elfo, completó Nick. Es decir, un semi-alto elfo. Está bien, entiendo, pero ahora me entra la duda, ¿qué es un alto elfo y por qué una especie se cruzaría con otra? Tan pronto como expuso su duda, Nick se quejó del golpe que su compañera conejo conectó en su hombro, que procedió a sobar. Sí, gracias por completar mi argumento. Y, no lo sé, me da curiosidad saber qué especies son, y qué parentesco tendrían para que sea posible un cruce entre ambas especies, porque si fueran tan diferentes entre sí, dudo que sea posible tal cosa. Dijo Judy, analíticamente. Sería un desastre genético o, al menos, eso recuerdo que dijo mi profesora de biología sobre el mestizaje, dijo Ned, sonriendo burlonamente. Oh, wow. Realmente no pensé que el tonto zorro pudiera aún saber algo de biología básica, dijo Judy, burlonamente. Bueno, ya ves que no, dijo Ned, divertido. Por cierto, ¿cómo crees que resultaría una mezcla entre nuestras especies? Su última declaración fue acompañada por un guiño burlón que insinuaba de forma indirecta la intención falsa de tener sexo con la chica. Ante la insinuación que era disfrazado tras una broma, o, al menos, eso creía,
Judy ni se inmutó, siquiera digno a su compañero con un sonrojo o algo parecido al interés, pues reconocía que el chico solo bromeaba. Aunque lo pesada y carente de gracia de la broma, optó por permanecer serio, respondiendo casi inmediatamente con un nuevo puñetazo en el hombro de su compañero, quien se quejó de nuevo mientras se sobaba con apremio. Sería una catástrofe genética de proporciones histórica, y con tus genes de estúpido sumados a la ecuación, sería el fin de toda mi especie, dijo Judy, con seriedad simulada. Ante este comentario, Nick simplemente rió sin reparos, aunque en voz baja, pues no deseaba importunar a nadie en la sala. Asimismo, tampoco deseaba lidiar con el temperamento del jefe, Bobo. A su risa, Judy se unió, pues reconocía que era una simple broma, un tanto pesada, pero una broma con la que podría reír sin sentirse ofendida. Dentro de la pantalla, el arquero, ahora reconocido como Noumar, disparó una segunda vez al imitador, quien rápidamente se adaptó y copió las habilidades del arquero, junto con su vestimenta, consiguiendo esquivar el proyectil al retroceder estratégicamente para luego arremeter. Aprovechando la durabilidad de las flechas, el imitador utilizó esta como trampolín para cortar la distancia en altura que lo ponía en desventaja ante su enemigo, quien descendió, dejándose caer mientras la flecha pasó silbando por encima de su cabeza. Ambos enemigos se encararon. Noumar, retomando la ventaja, arremetió en contra del imitador, conectando un golpe con su arco directamente en la boca del estómago, seguido de un golpe de revés en la quijada que en conjunta ejecución le provocaron gran daño, para finalizar con un golpe descendente con la misma arma, siendo rápidamente esquivado por el imitador, tomando distancia de Noumar. Este último en una demostración de destreza de la que un muy selecto grupo de arqueros de todo el multiverso pueden hacer gala, había cargado una flecha durante su último ataque, siendo esta diferente a las anteriores de disparo rápido. El imitador no le quedó otra alternativa de desvío más que agazaparse en el momento exacto que su enemigo disparó, evitando así el daño masivo que prometía la flecha imbuida en maná explosivo. Tan pronto como el proyectil pasó de largo, el imitador retrocedió entre ágiles saltos, esquivando las veloces flechas de maná que, en consecuencia, a su acción, se clavaron a sus pies, mientras respondía al fuego enemigo. Durante su retroceso, Noumar le perseguía, contestando al fuego enemigo con el propio. Al final, el imitador quedó acorralado llegado al límite de la habitación, quedando uno frente al otro, separados por el gran cráter por donde el imitador, en algún combate anterior, arrojó a algún enemigo desafortunado. Fuera de la pantalla, multiverso, animado, universo, RWY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, Tierras de la Oscuridad, Castillo de la Noche Eterna. Debo admitir que ambos son lo suficientemente hábiles en el manejo del arco, lo suficiente para que merezcan un sincero elogio de mi parte, dijo Senderfall, con arrogancia. Son buenos, pero no están a su nivel, señora, dijo Esmeralda. Eso es evidente, Esmeralda, dijo Cinder, con altivez. Dije que merecían un elogio sincero, pero por distinguirse entre las ratas. Y, aún así, no lo merece tanto. Al final, fue acorralado. Tyrion rió en voz baja de forma desagradable. Tu arrogancia es divertida. Es muy gracioso que creas que eres diferente de las ratas a las que desprecias. Diría que eres distinta, pero una rata no deja de ser una rata por muy distinguida que sea, dijo Tyrion, con la mirada clavada en ambas jóvenes. El desagrado en el rostro de Cinder fue notorio desde el primer momento en que escuchó al hombre. Su disgusto fue en aumento con cada palabra que salía de su maloliente boca en formulación del insulto que era más ardiente que sus propias llamas, pues quemaban en su ego ahora herido. Cinder sabía bastante bien que no era mejor que los individuos que han aparecido en la pantalla. Desde un punto de vista meramente exagerado, no era mejor que el peor de los individuos entre todos ellos, y este hecho le quemaba en lo más profundo al creerse suficiente, al sentirse tan pequeña delante Salem, y ahora ante todos estos monstruos de gran habilidad de otros mundos que podrían 1000 veces derrotar a la mujer a la que sirve. No tenía respuesta para el hombre más que el silencio y una mueca de enojo que ocultaba la indignación y la herida sentimental sufrida. Esmeralda, en su reacción, no fue diferente. Si bien las palabras fueron dirigidas a Cinder, estas también penetraron en ella por su situación pasada de rata callejera.
Estaba visiblemente molesta por esto y más porque fue su señora el objetivo del insulto, pero no podía arremeter en contra del hombre, reconocía su superioridad en combate. También le temía mucho por su naturaleza enloquecida. Y, así como su señora se vio obligada a guardarse sus comentarios e insultos, Tyrion, río enloquecidamente divertido, no es necesario que respondas. Al final, tu silencio me confirma el hecho. Cállate, Tyrion, dijo Cinder entre dientes. Ante su respuesta, la sonrisa de Tyrion se amplió, pero no deseando tentar su suerte y molestar indirectamente a su diosa que tiempo antes le había ordenado que guardara silencio, optó por terminar con su broma y volver a prestar atención a la pantalla sin desborrar su sonrisa. Arthur Watts aprovechó la ocasión para reírse en silencio de la mujer, asegurando que su acto fuera visto por esta. Por su parte, Cinder y Esmeralda imitaron el acto de Tyrion junto a Mercury, pero ninguno sonreía. El trío estaba desagradado. Cinder, por la venenosa verdad compartida por el hombre; Esmeralda, por la impotencia de no poner al desagradable ser en su lugar por insultar a su señora; y Mercury, simplemente le desagradaba el sujeto. No tenía lealtad hacia Cinder, pudiendo encontrar a la mujer, en ocasiones, de su mayor desagrado, pero incluso él podía empatizar con la mujer, pues su condición actual como de origen no diferían demasiado. Salem escuchó la discusión entre sus subordinados de principio a fin. No era un tema que le interesara particularmente, siendo tan irrelevante como la utilidad de la propia Cinder en sus planes. Realmente no le importaba la mocosa, siempre se podía encontrar un nuevo recipiente para el poder de las doncellas. Apreció que su conversación fuera concluida antes que interviniese, al menos, por una vez, Tyrion, hacia algo bien que no incluyera el asesinato, aunque fuera él mismo quien inició la discusión, pero era un detalle irrelevante que estaba dispuesta a dejar pasar por la paz que le traía el silencio que le siguió al fin de la discusión. No deseaba nada más que ese silencio para continuar pensando en lo visto en la pantalla. No le interesaba particularmente ninguno de los sujetos vistos en pantalla, su atención estaba más centrada en sus capacidades, especialmente de este último que tenía el don olvidado de la magia. Mientras lo analizaba en silencio, deseó poder hacerse con su parte de la magia para hacer crecer más su poder. Multiverso Series, Universo, Juego de Tronos, primera temporada, periodo antes de la visita del rey a Invernalia, el norte, Casa Stark, Gran Salón. Padre, mire, es magia, como la descrita en mis libros de historia, dijo Sansa Stark, con un brillo de emoción infantil en los ojos. Eddard Stark le sonrió de vuelta. Sí, Sansa, tampoco puedo creer que la magia sea tan real como alguna vez lo fueron los dragones. Padre, ¿cree que la magia aún existe en Poniente? Digo, existe allí, dijo Arya Stark, señalando la pantalla. Así que me pregunté si aún podría existir en Poniente. Es una pregunta un tanto complicada de responder, Arya, dijo Eddard Stark, con tranquilidad. Siempre he sido del tipo escéptico con todo lo relacionado a la magia. He escuchado historias de ella, así como de los dragones, pero nunca he visto uno. La única razón por la que sé que existieron es por los cráneos de dragón que los Targaryen exponían en la sala del trono. Es lo mismo con la magia, pero diferente. Nunca he visto a un mago o hechicero real, más allá de unos pocos farsantes que afirman tener conocimiento de magia, pero, al final, no pasan de trucos para engañar a los hombres de nuestra posición y socavarnos algo de dinero. En ese momento, Arya quiso compartir su propio argumento, pero Eddard Stark le alentó con una mano alzada a guardar silencio, al menos, hasta que hubo terminado de hablar. Pero con todo lo que hemos visto, si la existencia de estos espejos mágicos, me sería difícil ahora no creer que la magia pueda no ser un mito, dijo Eddard Stark, con calma. Con todo lo que ha pasado y que ha conmocionado a nuestra tierra, es difícil no dejar el escepticismo. Palabras sabias, milord. En estos tiempos sería difícil no creer en los viejos mitos e historias, y la existencia de la magia cuando la prueba que los dioses existen está justo frente a nosotros, dijo Roderick Castle, con su habitual tono. Sí, no hay como negar tal hecho, dijo Eddard Stark, con resignación a la verdad. Desde que las pantallas aparecieron no podía evitar sentirse incómodo con su existencia. Desconocía la razón, aunque debería ser evidente considerando que, en primer lugar,
estas cosas no deberían de existir ni estar entre su gente por su mera naturaleza desconocida. Hay algo más que le hacía sentir incómodo, pero no podía reconocer qué era. Solo esperaba que su amada familia no fuera la receptora de estos presentimientos que calaban en su alma con un escalofrío que le alertaba que debía prepararse por una razón para el futuro. Era ridículo, se sentía como esas madres preocupadas por sus hijos que antes que algo ocurriese, ya temían por su seguridad porque de alguna forma sabían que podrían sufrir algún mal si los dejaban ir sin una advertencia. Eddard miró a sus hijos bromeando y riendo mientras Theon continuaba alardeando de una habilidad con el arco que ciertamente tenía, pero que desfallecía ante la habilidad superior de los hombres en la pantalla. Encontrando gracia en su propia arrogancia, estas preocupaciones le comían la cabeza y sentía que debía de hacer algo, pero que ¿cómo proceder cuando desconoces el problema real al cual te enfrentas? Reflexionó el hombre mientras acariciaba la cabeza de su hija menor y besaba la frente de la mayor para luego abrigar a su esposa en su fuerte brazo derecho que la mantuvo contra su pecho. No lo sabía, pero deseaba tener el tiempo suficiente para poder reaccionar ante lo que sea que estuviera amenazando con destruir su familia. Dentro de la pantalla, utilizando la pared como apoyo, el imitador se impulsó en un salto bastante elevado que le confirió la ventaja de la posición elevada, permitiéndole, además, una salida ante el acorralamiento. Estando en el punto más alto, el imitador velozmente cargó y disparó. Noumar, anticipando esta acción, hizo lo mismo, consiguiendo una colisión entre los proyectiles de maná que terminaron contrarrestándose en un pequeño estallido que perturbaba a la vista y que fue aprovechado por el imitador para golpear a Noumar en la cabeza con su arco. Repitiendo esta acción una vez estando en el suelo, consiguiendo aturdir y expulsar a Noumar con un golpe de revés con su arco. Sin embargo, Noumar, aun siendo un simple arquero con algunos trucos de magia, no dejaba de ser un oponente formidable, demostrando con su siguiente acción que un arma tan rudimentaria como un arco, en las manos correctas, es un arma versátil y de gran provecho. De alguna forma, Noumar detuvo su retroceso al involucrar sus manos para detenerse. Acto seguido, sujetó su arco con sus piernas, que con una maestría que harían dudar a cualquiera si eran realmente pies y no manos que estuvieran manipulando el objeto. Conforme apuntaba, manifestó una flecha de maná que cargó en el arco con la intervención de los dedos de los pies para luego disparar. Un proceso tan complicado que tomó menos de un segundo y que debido a su imprevisibilidad consiguió el resultado esperado, impactar en el pecho del imitador, quien no tuvo oportunidad de desviar o protegerse en medio de su contraataque. Fuera de la pantalla, multiverso, cinematográfico, universo, UCM, periodo, era de Ultron, Torre de los Vengadores. La risa divertida de Thor resonó en la sala casi silenciosa durante los últimos minutos, acompañada por el batir de sus palmas que enfatizaban aún más su diversión y emoción por el acto imposible conseguido por el arquero. Oh, por Odín, esto es algo que nunca he visto hacer a un arquero. Eso fue asombroso. Arcus, si fuera un asgardiano sería muy respetado entre los arqueros de la guardia. Sin duda, llamaría mucho la atención, dijo Thor, con cierto respeto por la habilidad del hombre. ¿Seguro que no es mitad mono? Estoy completamente seguro por razones lógicas y limitaciones anatómicas que es imposible realizar un disparo desde esa posición utilizando los pies. ¿Cómo sostuvo la flecha en primer lugar?, dijo Tony, igualmente sorprendido, pero más confundido que lo primero. Lo mismo me gustaría saber, dijo Natasha, levantando los hombros en un gesto de desconocimiento, al tiempo que en su rostro la confusión era apenas visible. Concuerdo con ustedes, dijo Bruce Banner. ¿Por qué es tan extraño? Es posible que lo haya entrenado, dijo Clint Barton, expectante por la respuesta de sus compañeros. No lo tomes a mal, Barton, puede que tengas razón, pero no todos los días se ve a un arquero disparar con los pies, dijo Tony, con su habitual tono pretencioso. Pero sí es común ver una lata voladora que dispara petardos y lucecitas de colores, un dios, un Hulk, un hombre vestido como una bandera que lleva un escudo, un adolescente con las hormonas tan alborotadas que no puede quedarse quieto por unos segundos, una rarita que hace brujería y una inteligencia artificial con un cuerpo real. Sin ofender, dijo Clint Barton, divertido pasando su mirada por Tony, seguido de Thor, Bruce, Steve Rogers, Pietro, Wanda, Visión y, finalmente, Natasha.
y de ti no tengo nada malo que decir, Nat. En ese momento, Thor empezó a reír, encontrando gracia en la broma de Clint Barton, especialmente cuando llamaron a Tony, en otras palabras, hombre de hojalata. Por su parte, Steve Rogers miró su escudo brevemente y optó poner este en su espalda. Se mantuvo sereno, pero internamente quería reír, pues no se sintió insultado, mucho menos atacado, como un hombre de la vieja escuela reconocía una broma entre hombres cuando la escuchaba, pero no pudo evitar que se le escapara una sonrisa cuando hablaron del chico velocista. Por su parte, Natasha le devolvió la sonrisa, al tiempo que posó una mano en su pecho en un gesto simbólico y bromista que indicaba que sus palabras habían tocado su corazón. «Ouch, eres un bastardo cuando quieres», Barton dijo, Tony Stark, con una sonrisa divertida. «Bruja tu abuela», dijo Wanda, ofendida como toda buena mujer que desconoce del humor masculino. «Viejo, continúa metiéndote con mi hermana y te haré comer tierra», dijo Pietro, entre molesto y divertido. «Te reto, mocoso», dijo Clint Barton, con una sonrisa desafiante. Luego de un duelo de miradas, ambos rieron sin reparos, así como todos los miembros masculinos del equipo, excepto Visión, quien no encontró gracia en el comentario, sino un hecho relacionado con su naturaleza. Como sea, aquí ninguno puede negar que un arco es un arma sumamente útil y versátil ahora, dijo Clint Barton, con orgullo. En ese momento, casi todos los miembros del equipo, especialmente Natasha, torcieron los ojos con una sonrisa. Nunca nadie de nosotros ha pensado lo contrario, excepto tal vez Tony, cuando te conoció, pero incluso él sabe que sería un error juzgarte cuando tu habilidad te respalda, dijo Natasha, tranquilamente. Ante la respuesta de la ex asesina, Tony simplemente suspiró fastidiado por la verdad en sus palabras. Aunque pronto la sustituyó por una risa que enfatizaba su diversión ante el intercambio de insultos compartidos. Casi la situación parecía tan divertida como la reunión que dio lugar aquella noche en que Ultron nació. «Es una lástima que lo haya arruinado todo», pensó Tony, con el pesar agudo y doloroso de quien fracasa intentando ayudar a las personas. Ocultando su pesar tras las sinceras risas de diversión que propiciaba la situación actual. Multiverso, animado, Universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, Tierras de la Oscuridad, Castillo de la Noche Eterna. «Realmente es una forma curiosa y creativa de usar un arco», dijo Senderfall. La calma aparente en su voz, pero en su alma aún ardía la furia por la humillación que el maldito escorpión la sometió. «Tal vez debería buscar incorporarlo a mi estilo para mayor versatilidad», reflexionó Cinder internamente. «Casi puedo ver ese agujero en su pecho. Realmente fue experto al realizar ese movimiento. ¿Quién podría predecir un movimiento tan poco ortodoxo?» La sonrisa burlona de Cinder se hizo más grande conforme compartía su opinión a sus lacayos. «De hecho, fue un movimiento experto que mataría a cualquiera que creyera que ya ha ganado. Pero si no recuerdas, Cinder, este ser, el imitador, no es normal en absoluto», dijo Salem. «Este ser cuenta con un factor regenerativo decente que impedirá que lo maten, al menos, de forma prematura. Estoy encontrando divertida su resiliencia y determinación para querer huir de sus captores, pero dudo que dure más. Como máximo le concedo una expectativa de vida de 2 peleas como mucho, 3 si su determinación supera mis expectativas». «¿Qué opinas, Tyrion?» «Opino igual que usted, mi diosa. Es imposible que el mundo desmienta sus palabras, pues son un hecho y para mí una verdad», dijo Tyrion, con devoción fanática. En el acto, Salem torció la mirada. Realmente le desagradaba el hombre cuando empezaba a dirigir adulaciones a su persona. Apreciaba los elogios ocasionales, especialmente los dirigidos a su grandeza, pero este acto constante por parte de Tyrion le resultaba insoportable, tan desagradable como el acto de ingerir una golosina favorita que, aunque amada por ti, en exceso era desagradable. Mientras tanto en la Academia Beacon, Ruby y Jan miraban la pantalla con asombro. La primera, le brillaban los ojos como un par de estrellas, asombrada por el combate. La segunda, estaba tan extasiada que no podía contener sus manos que se agitaban constantemente deseando de forma compulsiva pelear con alguien. «¡Wow! ¿Has visto eso, Jan?» Hizo así, luego así, para luego hacer este movimiento y disparar, dijo Ruby,
haciendo mímica con sus manos para representar lo visto en pantalla. ¿Y cómo no verlo, hermanita? Fue un movimiento increíble. Hasta siento un poco de lástima por el tipo. No me imagino cómo se debe de sentir un flechazo en el pecho. Dijo divertida, Jan, sobando su seno izquierdo para enfatizar su broma. Por una razón, Pirra experimentó de forma repentina un dolor fantasma en su pecho. Por reflejo llevó su mano a dicha zona para dejarla allí hasta que la sensación desapareció. ¿Qué fue eso?, pensó Pirranicos, mientras intentaba racionalizar la causa de su dolor. ¿Está todo bien, Pirra?, dijo Jaune, con preocupación ante su repentino actuar. Sí, no te preocupes, Jaune. Estoy bien. Solo un pequeño dolor que surgió de la nada, dijo Pirra, regalando una cordial sonrisa al chico. Oh, bueno, si te llegas a sentir mal otra vez, no olvides avisarme. Te acompañaré a la enfermería, dijo Jaune, con preocupación. Gracias, Jaune. Y, no te preocupes. Estoy bien. No es nada por lo que preocuparse, dijo Pirra, nuevamente sonriendo con cordialidad. Oh, ¿qué opinas de este hombre, Arcus? Debo decir que estoy sorprendida. Cuando aún estaba en los torneos, luché con muchas personas que utilizaban un arco como arma principal. Pero ciertamente ninguno ha tenido la habilidad que tiene este, Arcus. Es como ver a un cazador experimentado luchar. La diferencia en combate es evidente. El cambio de tono a uno más animado, seguido del tema, dejó bastante claro que Pirra no deseaba abordar su incomodidad anterior. Aunque esto no sería algo que Jaune podría distinguir. Sin embargo, con lo muy poco intuitivo que era y lo tonto en igual medida, nunca se dio cuenta del acto clásico femenino de ignorar los problemas trayendo al presente un tema ajeno de interés. Oh, bueno, es como dices. Es como ver a un cazador experimentado, dijo Jaune, sonriendo y riendo de forma bastante boba que denotaba su nerviosismo. Claramente no sabía qué más comentar. En comparación a sus compañeros de equipo y el resto de estudiantes presentes en el comedor, él simplemente era Jaune Arc, ni siquiera un orgulloso estudiante de alguna de las escuelas de preparación para futuros cazadores. No tenía conocimientos en combate, estrategia, mecánica de armas, entre una variedad de temas que se supone debería de conocer considerando que estaba en la Academia de Beacon. Se sentía tan fuera de lugar en este lugar, pero ya estaba aquí, y si había algo que desconociera simplemente estudiaría o entrenaría para mejorar. Después de todo, en la personal opinión de Jaune, esta era una escuela para cazadores y todo lo necesario lo podría aprender allí, incluido lo básico. A razón de esto tomó aire para calmarse y retomar la conversación, pero, en mi opinión, es como ver una película de acción. Dios. Hacen movimientos tan irreales que parecen imposibles, dijo Jaune, sumiéndose en una conversación más relajada. Bueno, creo que exagero un poco, irreal era la magia y ahora, bingo. Una pantalla nos dice que es real. ¿Qué más faltaría? Que las doncellas sean reales. Pirra rió verdaderamente divertida por el buen humor que acompañó a los gestos corporales ridículos del chico. Con una mano cubriendo parcialmente su boca, intentaba instintivamente ocultar su risa para mantener su pudor, luciendo tan hermosamente dulce que parecía brillar en un aura de elegancia, belleza y genuina alegría. ¿Por qué me resultó tan divertido? Ni siquiera fue gracioso, pensó Pirra, en medio de su ataque de risa. Jaune, ¿por qué haces así? Para, o me dará un ataque. Mira cómo me has dejado, dijo Pirra, golpeando de forma amistosa el costado del chico para enfatizar su deseo que parara. Jaune internamente se quejó del golpe, no creyendo cómo un golpecito en broma podría hacer que sus costillas chillaran de dolor. ¿Cómo era posible que una chica tan linda pudiera ser así de fuerte?, pensó Jaune, sobando su costado con la mayor sutileza, conforme acompañaba a la pelirroja en su risa. Luego de un rato, Pirra se calmó. Eres muy divertido. Supongo que hasta puedes tener razón. Tal vez salgas haciendo algo tonto o vistiendo algo ridículo, tal vez, un vestido, dijo Pirra, regalándole una sonrisa genuina, pero que, al mismo tiempo, era burlona. Con mi suerte, es muy probable. Pero, por los dioses, espero que eso nunca ocurra.
No quisiera convertirme en la burla de la escuela, dijo Jaune, riendo, pero con el nerviosismo asomándose. La pelirroja rió un poco más por la aceptación de su broma para luego calmar al chico con unas palabras de buena fe. En un momento, Pirra se quedó callada, conservando la sonrisa mientras meditaba acerca de una pregunta, cuestionándose si debía o no hacerla. ¿Crees que aparezcamos, Jaune?, dijo Pirra con seriedad. Oye, diría que sería asombroso, pero no sé si realmente lo sea. Pensar en lo que trae el futuro por alguna razón me hace sentir incómodo. Siento que no me gustará, dijo Jaune, cuyo humor se apagó. ¿Por qué piensas esos?, dijo Pirra, inclinándose más cerca del chico mientras su mirada era curiosa. Un presentimiento. Realmente no tengo cómo explicar lo que siento. Solo lo sé. Lo siento si mi respuesta es vaga, pero no tengo la menor idea, dijo Jaune, con una expresión complicada. Pirra guardó silencio. No tenía idea del por qué, pero sentía lo mismo que el chico al pensar en que su mundo apareciera. Podría encontrar similitudes entre lo que ambos experimentaban. Quería compartirlo con él, pero por alguna razón no se atrevía. En su lugar, optó por hacer algo en su lugar. Entiendo, pero está bien, Jaune, dijo Pirra, regalándole una sonrisa al chico, al tiempo que acariciaba su hombro con dulzura. No te preocupes, pero si esto te llega a afectar puedes compartirlo conmigo. Te daré mi apoyo en lo que necesites. Jaune agradeció las buenas intenciones de la pelirroja, al tiempo que le daba la misma oportunidad, pero cuando quisieron retomar la conversación fueron interrumpidos por una muy sonriente y traviesa Nora Valkyrie, quien de forma muy descara compartió con el dúo su opinión acerca de considerarlos una bonita pareja, haciendo especial énfasis en la parte de las demostraciones de preocupación mutua y que podrían ser un bonito casamiento. Evidentemente esto puso al dúo en una posición sumamente incómoda donde ambos terminaron sonrojándose, especialmente la pelirroja, cuyo rostro parecía una viva copia del color de su cabello. Claramente, Ren reprendió a la peli naranja por entrometerse en asuntos que no le concernían, derivando en un debate entre estos dos. Mientras tanto, en una mesa alejada cercana, yacía el equipo RWY, Rubí, contemplando la escena en la mesa del equipo JNPR, Juniper, con diversas reacciones. Yang Xiaolong parecía divertida, haciendo bromas sugerentes acerca del par. Wei parecía indiferente, pero internamente hacía comparaciones con alguna novela que hace un tiempo leyó mientras le venían escenas acaloradas de ambos. Wei continuaba molesta al no compartir equipo con Pirranicos, pero más aún al ver cómo el chico molesto que la pretendía no solo era del agrado de la pelirroja, sino que la tenía comiendo de su mano, siéndole más irritante que el tonto no se dé cuenta del obvio interés romántico de la campeona mistraliana, y Ruby estaba feliz por su primer amigo al ver cómo se llevaba bien con su equipo y, además, ya tenía a alguien cerca que lo quería de una forma romántica, pero se sentía algo desanimada al no tenerlo como parte de su equipo como inicialmente deseó. Era su primer amigo en Beacon y le hubiera gustado que formara parte del equipo en lugar de la heredera Schneer. Dentro de la pantalla, Noumar ágilmente se reincorporó de su caída, quedando apoyado en una arrodillada. Una postura perfecta para su siguiente ataque. Sin demora disparó, pero falló. El imitador realizó una voltereta defensiva para cortar la distancia. Conforme cargaba su siguiente ataque, la flecha de su enemigo pasó silbando por su cabeza aún suspendida. En pleno vuelo, disparó a 1 metro del rostro de Noumar, quien se vio sorprendido por la táctica, llevándose un disparo directo en el pecho que simplemente lo atravesó. En tierra, el imitador arremetió de inmediato, golpeando a Noumar con el arco en un movimiento giratorio que aprovecharía para conectar en su abdomen una patada que lo doblaría, al tiempo que lo alejaría un poco para poder cargar un nuevo disparo que nunca llegó a ser ejecutado, pues sería interrumpido en el acto cuando una de las flechas de Noumar se encontró con su pierna, desestabilizando su postura. Momento aprovechado por su enemigo, quien contraatacó de forma rápida y precisa, conectando un golpe con el arco en el abdomen del imitador, empleándolo como un estoque, siendo seguido por otro ataque que encontró su cabeza, pero su ventaja ante la situación pronto acabaría con su siguiente disparo, el cual sin la necesidad que el imitador viera la trayectoria del proyectil,
Lo esquivó con el simple acto de agacharse en el momento justo para luego devolver el disparo tras haber hecho un giro sobre su eje que lo posicionó de frente a Nouma, quien respondió el ataque con el suyo propio. A partir de este punto, la victoria del imitador sobre Nouma se definió en el momento exacto en que el primero mencionado interceptó la flecha enemiga, reutilizándola a su favor en reprimenda vengativa a todo el daño sufrido a lo largo del combate. Nouma la recibió de lleno. Con una flecha atravesando su pecho, Nouma se tambaleó débilmente antes de ser acribillado por el imitador, quien con cada nuevo disparo lo acorralaba cada vez más contra la puerta reforzada. Nouma, estando casi acabado, recibió un disparo en la pierna izquierda, cuya flecha se clavó tan fuertemente en el metal de la puerta que aseguró su extremidad, ocurriendo lo mismo con un próximo disparo que lo clavó a la puerta muy dolorosamente. Estando a su límite, Nouma alzó progresivamente su mirada. Al mismo tiempo, el imitador arremetió contra su enemigo mientras tensaba su arco cada vez más, claramente cargando una flecha con un potencial mágico explosivo considerable. En un punto, sus miradas de odio se encontraron desafiantes. Nouma no retiró la mirada ni en sus últimos momentos cuando la flecha liberó una explosión de maná que lo cubrió de pies a cabeza. Fuera de la pantalla, multiverso, animado, universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia Beacon. El comedor quedó sumido en un silencio horrorizado. En el acto, Coco O'Dell se retiró las gafas, descubriendo unos ojos abiertos de forma desproporcionada. ¡Demonios! Eso fue brutal. No es que me queje de ver peleas tan increíbles, pero... ¡diablos! Eso fue bastante fuerte hasta para mis estándares. ¿Estás bien, Velvet?, dijo Coco O'Dell, pasando de la conmoción a la preocupación por su compañera. Velvet contestó de forma vaga a la pregunta, afirmando que estaba bien, aunque claramente no lo estaba. Visiblemente se le veía incómoda y disgustada por lo visto. No se había perdido en la emoción de la batalla como todos los demás. Si hubiera sido el caso, sería tan ignorante como el resto de estudiantes de todos los años, incluyendo su equipo, de la situación general real, que era un verdadero motivo de preocupación y no de emoción como las constantes peleas lo hacían parecer. Acababa de presenciar un asesinato a sangre fría, y lo que era peor, uno verdaderamente brutal y sangriento. Con el silencio que se formó en el comedor, supo de inmediato que todos habían caído en cuenta de este hecho, confirmándolo cuando al pasear su vista por el espacio distinguió sus expresiones disgustadas y horrorizadas. Velvet se sintió verdaderamente mal cuando contempló la expresión horrorizada y de ojos muy abiertos de la joven cazadora que había escuchado que se llama Ruby Rose. Nunca conoció a la chica personalmente, pero había escuchado de ella por medio de un rumor que describía la personalidad de la muchacha, su naturaleza y la hazaña que la trajo a formar parte de la academia. Había estado divagando en cosas sin importancia de nuevo, pero cuando trajo su mente a lo que realmente importaba, realmente se sintió mal por ver aquel asesinato. No, realmente no me siento bien. Lo siento si les volví a mentir, chicos, dijo Velvet de forma deprimente, al tiempo que sus orejas enfatizaban el mencionado estado de ánimo. No, no te disculpes, conejita. No tienes la culpa. Esto fue demasiado fuerte para ti y no hay vergüenza en admitir eso. Creo que deberías ir a nuestra habitación a descansar, dijo Coco O'Dell, de forma más gentil, pero sin dejar de actuar de la manera en que siempre lo hacía. Sí, deberías hacer caso a Coco. Creo que esto fue demasiado para ti y no queremos que te afecte, dijo Yatsuhashi, comprensivamente. Fox llegó a la misma conclusión y se lo hizo saber sin bromas de por medio como acostumbra. Ninguno realmente deseaba que esto afectara a la chica Fauna. Pero Velvet tercamente se negó a irse, restando importancia al asunto como si no fuera importante para continuar viendo la pantalla. Su equipo la observó con preocupación, pero no quería forzar a la chica a que se retirara. Incluso la propia Coco se negó a hacerlo, así que todos dirigieron su atención a la pantalla. Mientras tanto, en la mesa del equipo RWBY, Ruby, la líder del equipo, estaba conmocionada y horrorizada a partes iguales. Se había emocionado tanto por los combates y los nuevos modelos de armas que había olvidado lo que la pantalla comentó al inicio. Aunque no se le podía culpar,
especialmente cuando los primeros combates no hubo una sola muerte que la trajera a la cruda realidad de la transmisión, pero ahora que era consciente solo podía cubrir su boca y abrir muchos los ojos con espanto, conservándola incluso cuando su hermana mayor la envolvió en un abrazo protector. Tranquila, Ruby, no es necesario que continúes viendo eso, dijo Jan, con la antinatural seriedad asomando. Lo había olvidado. Esto era un combate a muerte y yo estaba aplaudiendo para que se mataran. Dijo Ruby, aún perturbada. No te culpes por eso, dijo Jan, en un tono más amigable y tranquilizador. Pero, antes que pudiera comentar algo más al respecto, Ruby le interrumpió mediante un ataque nervioso de arrepentimiento. ¿Cómo quieres que no me sienta culpable? Jan, acaban de matar a alguien enfrente de nosotros y yo alenté a su asesino, dijo Ruby, mientras unas lágrimas se empezaban a asomar. Terminado con su arrebato, Ruby abrazó más fuerte a su hermana en busca de consuelo. Por su parte, Jan no intentó discutir con su hermana, en su lugar, intentó brindarle consuelo. Mientras tanto, el resto de integrantes del equipo sentían simpatía por la joven líder, pero ninguno intentó consolarla. Aún no eran lo suficientemente cercanos como para que les importara lo suficiente lo que la chica estuviese sintiendo. En su lugar, tanto la chica Schnee como el fauno felino tenían sus propios pensamientos y opiniones respecto a lo visto. Weiss estaba horrorizada e indignada por considerar tales formas de juicio como deshumanizantes, ya que se cazaba a un hombre como un animal sin importancia ni valor. E irónicamente, Black Belladonna compartía la misma opinión. En su personal concepción de lo visto en pantalla fue como ver a un fauno, aunque posiblemente no inocente por un crimen, posiblemente un criminal ser cazado por los humanos como no menos que un animal. Aun si fuera inocente o no, sea fauno o humano, consideraba que nadie debería ser sometido a un juicio como ese. Ni siquiera podía culpar al supuesto criminal por matar al supuesto agente del orden de esta organización. Después de todo estaba luchando por conservar su vida en una situación tan desesperada. Bárbaros deshumanos, dijo Blake, en un susurro para sí misma. Multiverso cinematográfico, universo, Deadpool 2, algunas horas después de la masacre del personal del Instituto de la Misericordia, Escuela Xavier para jóvenes superdotados, sala principal de la mansión. Oh, mierda. Eso tuvo que haber dolido como el infierno. Siento un poco de lástima del tipo, pero me siento más envidioso que otra cosa. Ese golpe es el sueño de todo masoquista, dijo Deadpool, de forma sensual, al tiempo que pasaba una de sus manos por su entrepierna. Ay, creo que me moje. Lo siento, fue mi culpa. Es que me excite. Todos los presentes fruncieron el ceño con disgusto, excepto Yukio, quien parecía más divertida por las payasadas de Deadpool. Coloso, dime otra vez por qué dejamos que se quede, dijo Nagasonic Teenage Warhead, mientras frotaba furiosamente su entrecejo. Antes de contestar, Coloso suspiró pesadamente, llevándose consigo gran parte de su frustración, decepción e irritación, aunque no el disgusto que sembró Deadpool con su último comentario. Sentimiento visible en su expresión no disimulada. Tranquila. No es como si no me gustaría que se fuera para poder descansar de sus payasadas de mal gusto. Al menos, por hoy, dijo Coloso, casi deprimido. No es como si no fuera a sufrir otro día viéndolo mientras provoca una masacre pública. Maldito seas, bueno, pensó Coloso, mientras aún conservaba en la memoria la carnicería en la autopista y el Instituto de la Misericordia. Simplemente no puede irse. La influencia de las pantallas no lo permite, concluyó Coloso, y enfatizó Deadpool. Heme aquí. Lo siento por ti, Justin Bieber, pero tendrás mi agradable compañía por un muy largo rato, al igual que mi amigo, Cable. Hola, Cable, dijo animadamente Deadpool, mientras con una mano que se agitaba saludaba al rudo cyborg. El hombre simplemente le dirigió una grosería verbal que acompañó con un levantamiento del dedo medio. Como siempre, Deadpool tomó la ofensa como un motivo de gracia, torciendo la situación en algo sugestivo sexualmente, y rió como un maníaco. En eso, Deadpool desvió su atención para concentrar su mirada en un lugar específico dentro de la sala que nadie podía ver más que él. Con una mano apoyada contra su mejilla,
como quien quiere susurrar algo, dijo a un punto vacío a su lado. Oye, tú, amigo, que está a cargo de esta locura multiversal, sí, tú. Dijo Deadpool, sonriendo con picardía tras su máscara y rompiendo la cuarta pared de manera espectacular. ¿Te gustaría saber qué pienso de esta fiesta de reacciones? Porque, sinceramente, me siento como un niño en una tienda de dulces. Por cierto, gracias. Es una excelente manera de sobrellevar este duelo. Mira, no quiero ser grosero, pero tengo que preguntarte, ¿te gusta lo que ves? Porque, entre nosotros, si mi humor fuera una película, sería un éxito de taquilla, explosiones, chistes subidos de tono y un poco de sangre, ¿verdad? Oh, y sobre el resto del equipo. Continuó, guiñando un ojo a la cámara invisible. No te preocupes por ellos, están acostumbrados a mí. Excesivo encantó. Aunque, honestamente, creo que, Coloso, se está planteando un cambio de dirección en su vida por mi culpa. Pobre chico. Tampoco les contaré nada sobre nosotros. Será nuestro secreto. Como dijo una vez un sabio payaso de filme de terror de 2017, será nuestro sucio dulce y sucio secretito. Espera un momento, no es así como iba la línea. Maldición. Ahora parezco un pederasta en potencia que le habla a un niño con la promesa de dulces y se tira a la cama. Bueno, no me hagas caso. Mal chiste. Censura esa parte para la audiencia. No queremos una demanda por contenido indebido de mal gusto. Aunque eso será imposible conmigo aquí. Pero, volviendo a ti, querido ente, creo que mis compañeros andan algo tensos por todo esto. Deberíamos, sabes, hacer algo para relajar el clima, como una especie de broma de buen gusto. Y si no, siempre puedo seguir hablando solo. Bueno, en realidad sería entre tú y yo, pero eso solo me hará parecer más loco. No es como si ellos supieran. Y ya tengo suficiente competencia aquí, río, mientras lanzaba una mirada cómplice a Yukio, quien no podía evitar sonreír ante sus travesuras. ¿Con quién demonios estás hablando, güey? Dijo, Coloso, cansado de ver al hombre murmurar solo. ¿Y por qué le lanzas esa mirada a mi novia? Dijo, Nagasonic Teenage Warhead, irritada y celosa. Cariño, ¿estás drogado otra vez? Dijo, Al, la ex invidente. Deadpool, río con burla infantil. No, tal vez un poco, me metí 1 kilo entero bajo la máscara antes de rescatar a Russell. Lo siento, se me acabó, pero, hey. Ahora puedes ver mejor que el ciego promedio y sabes dónde escondo los 16.000 kilos de cocaína en la casa, que está al lado de la cura para la ceguera. Cura para la ceguera. ¿Desde cuando tú? Intentó decir, Al, pero fue inmediatamente interrumpida por Deadpool. Y, respondiendo tu pregunta, Coloso. Es un amigo conocido. No te puedo decir su nombre, es un poco tímido y dudo que le guste que hable de él con ustedes. Me patearía el trasero. Aunque no en el sentido que me gustaría, dijo Deadpool, de forma sugerente. Coloso volvió a fruncir el ceño con disgusto. En los dominios sombríos del eterno espectador, el mencionado miraba la escena con incomodidad. Le agradaba el antihéroe por su forma divertida y desvergonzada de comportarse con los otros, pero cuando era dirigido a él simplemente era incómodo y algo desagradable las bromas de naturaleza sexual. Lo único que le traía tranquilidad de esto era que nadie le creería si dijera algo relacionado con la ruptura de la cuarta pared, al menos, por los momentos, y con eso estaba bien hasta que llegara su turno. De vuelta en la sala. ¿Qué voy a hacer contigo?, pensó Coloso, con sus dedos apoyados contra sus cromados sienes. Y, para ti, versión pirata y feminista de Justin Bieber. Lamento ser yo quien te informe, pero estamos enamorados. Queríamos decirte, pero no sabíamos cómo sin qué, dijo Deadpool, mientras abrazaba a Yukio, cual si fuera su amante. Antes que pudiera continuar, Deadpool fuera arrojado a otra habitación con una potente ráfaga de energía proporcionada por una iracunda mujer masculinizada. Justamente por esa razón no te queríamos decir. ¿Estás loca?, gritó Deadpool desde la otra habitación. Coloso. O lo mantienes callado o tendremos que reemplazar las alfombras cuando termine con él. Dijo Nagasonic Teenage Warhead,
con los brazos cruzados mientras su cuerpo exudaba energía concentrada. Por cierto, deberías cambiarte el nombre en todo lo que esto dure. Maldición, a mi amigo le empieza a irritar tener que copiar y pegar tu nombre cada vez que te hace una mención. Dijo Deadpool, aún tirado en el suelo. Ninguno de los presentes comprendió el significado tras sus palabras. Al final, todos tuvieron la misma reacción, una cara de total confusión y extrañeza. Dominó, quien era la más callada del grupo por los momentos, junto con Beazel, Russell y Dopinder. Estaba tan confundida por el comentario tan fuera de lugar del mercenario que simplemente decidió no prestar atención a lo que decía. Después de todo era Deadpool, todo lo que salía de su boca eran chistes y tonterías fuera de lugar. En lugar de continuar escuchándolo, Dominó decidió ver el final de la pelea mientras el resto solo discutía. Dentro de la pantalla, en un cambio de escenario, se mostró la puerta desplomándose con el peso de la anterior explosión. Junto con ella cayó desplomado Noumar, aparentemente muerto. Del polvo que sucedió a la explosión, salió el imitador, en un salto que fue seguido por varias volteretas salvajes durante su ascenso y posterior descenso, durante el cual cambió de apariencia. Ahora poseía los atributos de un zorro humanoide, cola y orejas, que se asemejaban a las del nuevo individuo despreocupado que esperaba paciente en la habitación. Y hacia quien se precipitó velozmente en un intento de ataque furtivo, fuera de la pantalla. Multiverso, animado, universo, el show de los Looney Tunes, casa del conejo Bugs Bunny, Bugs. Ven rápido. Está a punto de empezar otra pelea. Ah, y no olvides la comida que me muero de hambre. Especialmente no olvides las salchichas y mi malteada. Dijo bulliciosamente, el pato Lucas, desde el sofá. Ah. Bugs, cariño, no olvides mi postre de zanahoria. Dijo Lola, tan escandalosa o incluso más que Lucas. Ya voy. No estén lanzando gritos así en mi casa. Van a molestar a los vecinos y especialmente a mí. Vuelvan a gritar y tendrán que empezar a buscar su comida ustedes mismos. Dijo Bugs, colérico. Lo sentimos. Fue el grito dado por el dúo que, aunque entendieron las amenazas de su compañero y pareja, simplemente lo ignoraron para hacerlo enojar un poco más. No pasó mucho para que Bugs Bunny apareciera en la sala, les entregara la comida, al tiempo que los regañaba a ambos, volviéndolos a amenazar, esta vez con irse de su casa si volvían a gritar así. Multiverso, animado, universo, RWY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia Beacon. La risa maliciosa de Cardin Winchester resonó en el comedor. Oh. Miren, chicos. Ahora veremos criminal fenómeno matar a uno de esos desagradables faunos. Dijo Cardin venenosamente. Cada fauno presente en el comedor, asimismo, algunos pocos humanos se disgustaron por el comentario discriminador del joven. El disgusto fue en aumento cuando todo el equipo se rió junto con el racista. Quienes estaban especialmente disgustados era el equipo CFVY, Coffee, Fox, miraba al joven con una intensidad asesina. Velvet estaba desagradada por el muchacho. Yasuhashi tenía el deseo de darle una lección al chico, mientras Coco quería arrojarlo a un agujero plagado de grim. Boom boom, te quiero alejada de ese chico. Si te llega a intimidar, házmelo saber y no lo volverá a hacer mientras camine, y temo que eso será nunca si tiene el atrevimiento, dijo Coco, bajando sus lentes, mostrando sus ojos intensos. Coco. No es necesario que recurramos a tales métodos para que no me moleste, además, sabes que puedo manejar mis propios problemas. Dijo Velvet, horrorizada por las palabras de su compañero. Lo sabemos, boom boom. Pero es mejor prevenir que lamentar, ¿no es cierto, chicos? Dijo Coco, acariciando la cabeza de su compañera. En el acto, los miembros masculinos del equipo asintieron con grandes sonrisas, mostrando su apoyo a la causa de proteger a su compañera. Velvet sonrió agradecida, pero igualmente los criticó por su disposición a meterse en serios problemas por intentar defenderla. Multiverso, series, universo, Dr. House, temporada 6. Meses posteriores a la salida de House del manicomio. En la oficina personal de House, yacían presentes, Dr. Robert Chase, Eric Foreman, Christoph, la doctora Rami Beauregard Hadley, Osetin y el propio House.
Todos miraban la pantalla con horror y expectación, todos excepto House, quien parecía más molesto que otra cosa. ¿Es que acaso no saben hacer otra cosa más que pelear? Dios. ¿Cuántas peleas van? Me estoy empezando a cansar de ver cómo se matan entre ellos y pretender que esto es un espectáculo diferente de las peleas de gladiadores. Dijo House, golpeando su bastón contra el suelo frustrado. House, estamos tan irritados como tú con esta situación. Somos doctores y nuestro papel es salvar vidas, ver este acto criminal no nos agrada. Te pediré que te calmes, dijo Eric Foreman, intentando tranquilizar al hombre. Sí, ¿por qué no? ¿Qué me recomiendas para la función? Palomitas y un vaso de refresco. ¿Qué mejor para ver un asesinato que las palomitas? Oh, disculpa, también quieres una orden. Ten y compra en la cafetería para poder disfrutar mejor de esta, dijo House, de forma sarcástica e irritada, al tiempo que le extendía unos cuantos dólares para que hiciera lo dicho. Eric, al igual que el resto, deseaban discutir con el hombre para que dejara de comportarse como un imbécil, pero realmente no deseaban prolongar la discusión, especialmente porque lo conocían y nunca reconocería la derrota argumental, pues, al final, era difícil ganar al hombre en esa área. Así que optaron por continuar mirando la pantalla con resignación, pues, aunque tenían la opción de no ver su contenido, desconocían la forma de apagar las pantallas, lo cual era ciertamente desconfortante para muchos. Multiverso, cinematográfico, universo, Forrest Gump, un año después de la muerte de Jenny, hogar de Forrest Gump, sala principal. Forrest Jr., mira, está empezando otra vez, dijo Forrest, sentando a su hijo en sus piernas. Papá, mira. Ese hombre tiene cola de zorro. Dijo Forrest Gump Jr., señalando la pantalla. Oh. Eso es raro. Nunca he visto un hombre con cola de zorro u orejas de zorro. Es raro, pero se ve genial. A mamá tal vez le gustaría ver esto. Tal vez, pero nunca le ha gustado ver cómo la gente se pelea, así que posiblemente me diría que apagara la tele. Divagó Forrest.